Corrupción y abuso de poder. Bueno, ¿qué entendemos por esto? Bien, primero que nada, que la corrupción es un mal uso o abuso de poder para beneficio personal y privado. Es una actividad o conjunto de actividades mediante las cuales una persona se enriquece a sí misma utilizando los privilegios que se le otorga para obtener cierto beneficio ajeno al bien común. ¿Bien? Es un fenómeno bastante complejo, les digo, que es imposible prácticamente poder detallarla hasta su punto final, pero ocurre en tres escalas y se manifiesta de dos maneras. Bien, la primera escala, la más baja, es la corrupción a menor escala, que es la que se produce en lugares pequeños, en recintos policiales, en oficinas, en barrios, espacios pequeños donde interactúa poca gente y donde el corrupto tiene un contacto más directo con el individuo. Después la corrupción a gran escala, que es el segundo puesto, se produce ya en niveles altos de una estructura jerárquica en todo caso, y suele darse sobre todo en países quizás con gobiernos autoritarios dictatoriales donde el poder está bastante centralizado. Bien, es importante notar cómo la corrupción siempre encaja con la figura de poder, bien, con la figura de autoridad. Paréntesis aparte, sin embargo, los países democráticos no están exentos de esta manifestación de la corrupción, ¿no? Acá en Latinoamérica somos bastante testigos de lo que sucede. Por última parte, la corrupción sistémica, que es ya el vértice de la pirámide, se da principalmente debido a las debilidades de una organización o proceso. Y bueno, sobre todo se nota en diferentes incentivos contradictorios, poderes monopolísticos, falta de transparencia, y en los actos específicos en los que sale a la luz este tipo de corrupción está el soborno, la extorsión, la malversación, y sobre todo se da en sistemas donde la corrupción se convierte en norma y no en la excepción. Bien, es decir, es más común de lo que debería ser, que primero que nada no debería ser común. Si bien sabemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, donde el grueso de la sociedad es clase media baja, las prácticas corruptas ocurren de manera muy recurrente, y de cierta manera quedan exentas de cierto castigo, de cierta culpa, porque se hacen en pos de estas clases medias trabajadoras que en principio son las que más sufren y que claramente representan el grueso de la sociedad y son el medio para adquirir poder, para llegar al poder. Entonces hace todo lo posible desde lo político para acceder al favor de esas clases medias bajas. Entonces ahí ocurren prácticas políticas que son extorsiones, enriquecimientos ilícitos, etcétera. Por otro lado, una de las formas que tiene de manifestarse la corrupción es la corrupción ilegal. Parece obvio decir corrupción ilegal, pero cuando tengan el paper se van a dar cuenta que implica varias actividades contrarias a la ley, bien, o por lo menos que no están permitidas legal o moralmente, que en este caso serían actividades ilícitas. Bien, son una cosa ilícita e ilegal, son dos terminologías diferentes. Ilegal es aquello que va contrario a la ley, e ilícita es aquello que no está permitido legal o moralmente. Tiene que ver con organizaciones de certámenes y eventos, asesoramientos de informes escritos, malversación de fondos públicos, fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, fuga de capitales, etcétera. Suele ser un poco más sutil porque como muchas veces se da con asientos contables más que con dinero, por ejemplo, en caso de malversación de fondos públicos, fraude fiscal, suele pasar bastante desapercibido. Por otra parte, del otro lado tenemos la segunda forma que se manifiesta la corrupción, que es la corrupción legal. O sea,
o lean el paper, les digo, se van a dar cuenta de esta diferencia entre una cosa y la otra. Pero básicamente la corrupción legal es aquella que ocurre dentro de los mismos, dentro de los límites legales, que como podemos darnos cuenta, la gente que ostenta poder tiene cierta facilidad para crear o para intervenir en la creación de leyes que puedan favorecerlos y respaldarlos. O por otra parte también pueden encontrar ciertos vacíos dentro de la propia ley para usarlos a su favor y enriquecerse, ¿no? Se encuentra en una suerte de limbos esta corrupción legal. Dentro de los límites hay una especie de limbo legal, ¿no? Incluyen los sueldos de los funcionarios, indemnizaciones, pensiones muy altas, vacaciones pagadas por empresas y bancos, ausencia de supervisión de las cuentas, amnistía fiscal, paraísos fiscales, supresión de impuestos, etcétera. Es importante tener en cuenta que este tipo de corrupción no excede los límites legales porque, como les dije, en la mayoría de los casos el delito se camufla con actividades y adquisiciones personales, si bien están financiadas la mayoría de las veces por empresas o por bancos. De nuevo, es importante darse cuenta de la relación que hay entre corrupción y figura de poder que ejerce un abuso de sus dotes, ¿no? Bueno, y además está decir que cada nación, cada gobierno, cada territorio, cada comunidad, etcétera, posee diferentes sistemas de gobierno, bien, y regulación, por lo que el vínculo entre los diferentes agentes del Estado, del territorio, por ejemplo, Estado y empresa, o Estado, banco, etcétera, varían de lugar en lugar. Por ejemplo, en un estado de corte quizás más neoliberal o más derechista, las empresas y los gobiernos forman prácticamente una sola unidad, donde ahí hay, por ejemplo, una relación monopolística en términos económicos y mercantiles. Por otra parte, en el sector público, en el sector político, mejor dicho, la corrupción se ha propulsado el crecimiento de la inestabilidad institucional, ha debilitado la credibilidad de la estructura estatal, bien, y sobre todo ha sesgado el desgaste de las relaciones entre individuos e instituciones y individuos y Estado. Bien, la credibilidad de la organización estatal, la credibilidad de las instituciones se ve mermada por la existencia de estas prácticas alternas. La pérdida de legitimidad política que muchos gobiernos experimentan, que sucede cada 4 años, la polarización del poder, etcétera, son varios de los problemas políticos que se atribuyen a una estructura corrupta. Desde lo económico, sin embargo, la misma experiencia nos muestra que la corrupción se vale de los conocidos paraísos fiscales y la existencia sobre todo de los monopolios. Los monopolios son importantes en una estructura corrupta, económica corrupta, porque se nutre también de recursos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. Y por otra parte, en el sector privado, la corrupción incrementa el coste de negocios y actividades empresariales, ya que hay que sumarle los precios alternos, los costos alternos que implican las prácticas corruptas, bien, los desembolsos ilícitos. Finalmente, el sector público se ocasionan ciertos desvíos y malversaciones públicas con dirección a proyectos donde los ahorros son bastante más abundantes. Esto, por ejemplo, involucra mucho el tema de la baja calidad que tienen las obras públicas, bien, lo que se demoran las obras públicas, y el costo elevado que pueden llegar a tener obras públicas que en principio no deberían ser tan costosas. Y en el ámbito social se convierte en un agente determinante en territorios, como les dije antes, donde las clases medias trabajadoras bajas representan un grueso de la sociedad.
Sin embargo, también la cuestión étnica no queda al margen de este asunto, y como consecuencia se han avivado diferentes conflictos raciales que ya tienen tiempo tendido en lo que es la historia de la humanidad. Por otra parte, algunas críticas, corrupciones, soluciones que se han presentado al tema de la corrupción garantizan, por ejemplo, el pensamiento estructuralista, ¿no? Donde la mejor forma de evitar el abuso de poder era fraccionándolo y buscando el control recíproco entre las partes, es decir, que cada parte del poder se controle entre ellas. Creo que nos hemos dado cuenta que de poco ha servido o poco ha durado el asunto este de control entre poderes, porque más que control se ayudan entre ellos. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, creo que todos nos podemos dar cuenta de eso. Sin embargo, sí hay una corriente de pensamiento que sí ha criticado tanto la corrupción como el poder. Por eso les digo que es importante tener en cuenta la figura de poder que se ejerce, que es el anarquismo. El anarquismo critica el poder en su totalidad, bien, y denuncia la corrupción de la política, del poder, del gobierno, demostrando las vicisitudes que tiene la existencia de la representación de poder por parte de un tercero. Se entiende bajo esta línea que la corrupción es consustancial al poder, es decir, viene atada al poder, viene con el poder. Lo uno sin lo otro no existe, son un lado y otro de la montaña, por así decirlo. Porque el poder corrompe y ha corrompido históricamente, siempre lo ha hecho. El poder puede llegar a utilizarse como medio para el enriquecimiento ilícito de quien lo ostenta, de quien lo posee y de quien lo ejerce, tanto de manera legal como ilegal, como lo vimos antes, ¿no? Hay un autor en específico, Mikhail Bakunin, que es quizás el autor más conocido del anarquismo. Hay otros, pero quizás este es el más conocido, que remarca que hay una autoridad que existe al margen de las instituciones gubernamentales y que hace descender a la vida cotidiana, bien, que la pone en el grueso del pueblo, de la gente. La autoridad ya no sería vista como algo externo, sino interno a nosotros, o precisamente como una relación espontánea, fluida, que establecemos con otras personas mediante un acto de confianza y o reconocimiento libre y voluntario. La autoridad ya no sería estatal o religiosa, que para el autor y para esta corriente sí es necesario combatirlas. Ni siquiera sería una institución en singular, sino una manera más cotidiana de relacionarse con otra gente. Por eso separa de cierta manera la autoridad del poder y la pone en un ámbito más referido al conocimiento. Hay una cita aquí en el paper, la van a leer, que explica bien a qué se refiere, que es básicamente atribuir la autoridad al que tiene conocimiento sobre la materia que se ejerce. Da el ejemplo de si se trata de zapatos, se prefiere la autoridad del zapatero. Esto ha sido todo, me parece. Creo que no me ha quedado más nada por explicarles. Sí decirles y hacerles notar, de nuevo, es un fenómeno complejo. Hay muchas y variadas manifestaciones de la corrupción, suceden en todas partes del planeta. Ningún sistema político, de ninguna manera, de ninguna forma, ni democrático, ni totalitario, ni teocrático, ni nada, queda libre de la corrupción. Si bien pareciera ser que la solución está en el control, como podemos ver, hay que ver quién controla y quién vigila esos actos y esas estructuras corruptas. Porque si el poder mismo controla al poder mismo,
seguimos girando en círculos. No tenemos más salida que esa. Esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Espero que haya explicado bien algunos puntos más concretos del paper, como puede ser el tema de la corrupción legal, las críticas que hay hacia el poder, los impactos que tiene en la sociedad las prácticas corruptas.